Bueno, Abacadosh, Padre Santo, toda Rabá, muchas gracias por este espacio que nos has regalado de Shabbat. Este es un espacio sagrado, así como tenías un templo y era el espacio donde tú te manifestabas, Padre, has separado este día Kadosh, este día santo, y es un espacio sagrado, Padre, en el cual venimos a estar delante de ti. Te damos muchas gracias por este espacio que nos has abierto y por permitirnos reunirnos en tu nombre para invocarlo, para honrarte, para acercarnos cada vez más a ti y conocerte a través de tu palabra. Te pido que sea no la voz de un hombre, sino la voz de tu Ruach, de tu espíritu, guiándonos a toda verdad, que sea disponiendo los corazones y las mentes de todos los que estamos aquí en este momento, para que les abras el entendimiento y puedan cada vez más conocerte, acercarse a ti y empezar a hacer lo que a ti te agrada, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos, seguro que tú obrarás en nuestras vidas. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Yehoshua, ¿sí? El Mesías, o Yeshua, o Jesús, como algunos lo conocen. Amén y amén. Quiero empezar con una pregunta y quiero que no lean todavía lo que está ahí al frente de sus pantallas. Y pueden abrir el micrófono, quiero escuchar de pronto 2, 3 personas que me digan, no de los viejos, sino de los más nuevitos, que vengan del cristianismo y apenas lleven un mes o menos de un mes aquí caminando. ¿Qué es la fe para ustedes? Sin leer aquí, sin leer lo que está ahí escrito. ¿Quién podría darme una definición personal de lo que entiende por fe? Cuando dice yo tengo fe, ¿cómo podría definir eso? No todo a la vez. Pues es creer, Javier. Y lo que nos enseñaron en la iglesia, pues de acuerdo a la Biblia, era la fe. Es creer, ok. Fe, creer. Ok, vamos a empezar con nuestra lección número 1, que se llama la fe verdadera. En hebreo es la palabra emuná. Esa palabra emuná es la que está traducida en las Biblias como fe. La pregunta, ¿qué es la fe? Si hacemos esta pregunta en cualquier lugar del mundo, a una gran cantidad de personas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría daría una respuesta de acuerdo a su cosmovisión o su sistema de creencia, ¿sí? su forma o su manera de ver el mundo. Si reducimos la pregunta a un contexto occidental, como el que estamos nosotros, influenciado en parte por la Biblia, y lo remarco así, en parte, encontraríamos que la mayoría de respuestas se alinearían a creer. La gente diría, no, pues la fe es creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Virgen María o algún otro tipo de santo, dependiendo de la persona. Estamos en un contexto católico. La mayoría de las personas nos van a contestar eso. También incluso creer o tener fe en sí mismo, o algunos otros van a tener fe en la ciencia, que es lo que podrían ser los ateos, ¿no? Lo que nos arrojaría diferentes definiciones o maneras de entender lo que significa la palabra fe. Si de pronto si hubiéramos abierto el micrófono, de pronto en base podría ser algo parecido, pero algunos lo pueden entender desde lo que le han explicado, su congregación o lo que entiende personalmente, cómo entiende esa misma persona la palabra fe. En nuestros estudios, uno de los objetivos principales es empezar a dar claridad en cuanto a definición de términos se refiere, no basados en definiciones personales, populares o tradicionales, sino en lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Donde está la Torá, que es la instrucción del Eterno, el Tanaj, que es lo que popularmente se conoce como el Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, que es lo que normalmente la gente conoce como Nuevo Testamento, que es donde se encuentran la definición correcta, la del Creador. Muchas veces tenemos definiciones propias o definiciones creadas por hombres o por denominaciones, pero lo que necesitamos aprender es la definición del Creador, lo que dice la Escritura, lo que el Eterno dijo que era tal cosa. Y esa es la definición con la cual nos tenemos que alinear. Entonces debemos ir a los escritos, que es donde se encuentra la definición correcta, la del bendito, la del Creador. Él es quien nos demandará alinearnos a sus definiciones, pues esto nos permitirá dirigirnos en nuestro camino de manera correcta, de acuerdo a lo que enseña la palabra bendita
del Creador. Como dijimos inicialmente, si preguntáramos acerca de la fe, la mayoría de gente daría su definición y diría profesar algún tipo de fe. Ahora, las posibles preguntas que surgirían serían: ¿en quién o en qué deposito yo mi fe? ¿Cuál es mi fuente de fe y por qué? Algunos dirían que depositan su fe en Dios, otros podrían decir que en Jesús, otros podrían decir que en la Virgen María, otros podrían decir que en algún santo que les hizo un milagro. Podríamos encontrar que algunos depositan su fe en algo diferente. Otros depositan su fe, de pronto practican algún tipo de filosofía oriental, Feng Shui, alguna cosa. Vivimos en un contexto sincrético. ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla de creencias. Mucha gente crecimos en un contexto católico, pero hemos sido influenciados y en estos últimos años, en la globalización que vivimos, pues se introducen también filosofías de otras culturas y empezamos a mezclar catolicismo con cosas orientales y bueno, entonces creemos en la Virgen o creemos no sé, en algún santo, pero también creemos en la herradura que colocamos detrás de la puerta o en la mata de sábila, ¿sí? Que nos va, estos elementos detrás de la puerta, pues nos va a permitir que entre, no sé, una mala energía o un mal espíritu, o de pronto colocamos un espejo al frente de la puerta para que cuando hablamos la puerta, bueno, entren malas energías que entran, reboten en el espejo y salgan de la casa, ¿sí? Y hay gente que le tiene fe a eso, o que tiene que tener una vela prendida, ¿sí? Para que haya paz en la casa, bueno. Hay cualquier cantidad de cosas y que se pueden escuchar y que es en estos elementos o en este diferente tipo de creencias o personas, la gente deposita su fe. La pregunta es: ¿cuál es mi fuente de fe y por qué? ¿Es una de todas esas que yo le mencioné en este momento? Bueno, no lo sé, esa pregunta es una pregunta retórica para que usted se la haga y usted mismo se responda o se la esté respondiendo en este momento. ¿Por qué creo eso? Por otra parte, yo les voy a comentar o les voy a contar en quién creo yo. En el Elohim, en el Dios de Israel. No solo por la historia bíblica, sino también por la historia contemporánea. ¿Por qué creo en él? Muchos, dentro del contexto en que estamos, creen que, o se escuchan dichos como que todos los caminos conducen a Dios, o que todos los dioses son el mismo, ¿sí? Que el Dios de los que practican el hinduismo, que tienen más de 16,000 dioses, es el mismo Dios en el que creen los católicos, o los protestantes, o cualquier denominación cristiana, que ahí metemos mormones, testigos de Jehová, raíces hebreas, todo lo que crean el Mesías, Yeshua o Jesús, como le quieran llamar, está ahí metido en ese paquete de cristianismo. ¿Será que todos esos dioses son iguales? Bueno, cuando vamos a leer la escritura, nos vamos a dar cuenta que ahí también habla de muchos dioses, pero habla de que solo hay un Dios verdadero, que los demás son dioses falsos. Y por eso les estoy diciendo que yo creo es en el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque cuando leo la Biblia, me doy cuenta cómo a lo largo de la historia ese Dios se manifestó a la humanidad y a lo largo de esa historia narrada en la Biblia y también corroborada por textos no bíblicos, vemos cómo el Eterno ha obrado a través de este pueblo. De hecho, muchos de los más grandes ateos, lo único que los hace dudar y pensar de que Dios sí existe es el solo hecho de que exista el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el único pueblo contra el cual se han levantado todos los imperios que han existido en la humanidad. Y el pueblo de Israel, siendo un número poco, un número pequeño, sin tener un ejército, los ha vencido a todos estos imperios. El pueblo de Israel es el único pueblo contra el cual todos los imperios de la tierra se han levantado para destruirlo. Se levantó el imperio egipcio, el imperio asirio, babilónico, el imperio griego, el imperio romano,
y esos imperios ya no existen. Israel sigue en pie. Israel no tenía, o sea, Israel muchas veces volvió a su tierra sin ejército, sin nada, y el Eterno fue el que los defendió. Y esa historia no es solamente porque lo dice la Biblia, sino que en la historia contemporánea vemos que ha pasado casi lo mismo. ¿Sí? Vemos como Hitler quiso exterminarlos, los nazis. Hoy los nazis pues ya no están. Israel, representado por el pueblo judío, sigue en pie. Luego, cuando en 1948 les entregan el territorio que conocemos hoy, que actualmente llamaba Palestina, pero en la antigüedad se llamaba era Judea, y que por castigo le colocaron el nombre de Palestina por la revuelta de los judíos contra los romanos. El emperador romano le cambió el nombre a Judea como castigo y le colocó Palestina. Y por eso hasta el día de hoy, más o menos desde el siglo II hasta el día de hoy, se le conoce como Palestina. Pero vemos que cuando en el año 1948 el Imperio Británico le da esa tierra a Israel, automáticamente los pueblos alrededor, la comunidad árabe, que eran como 6 naciones, se levantan para aprovechar y en ese momento exterminar con el pueblo de Israel. Y eso es lo que se conoce como la batalla de los 6 días. ¿Qué ocurrió? Una vez más, el Eterno de Israel defendió a su pueblo, como lo ha defendido a lo largo de la historia. Es decir, ese Elohim, Dios del que habla la Biblia, es el único Dios de todos los dioses que hay, de todo el politeísmo que hay en el mundo, que ha demostrado, como lo dice en su palabra, ser el Dios verdadero. Los demás dioses no han demostrado nada hasta el día de hoy. Por eso, yo, Javier Salazar, creo en el Dios de Israel, además de que he visto su manifestación en mi vida. A continuación quiero compartirles un link. Si las teorías de conspiración no logran explicar la sorprendente victoria de Israel en la Guerra de los 6 días y no existió un arma secreta, entonces debemos buscar otra opción. Después de la guerra, el general israelí Holt dio esta explicación. Cuando nuestra nación queda entre la espada y la pared, se levanta y ataca ferozmente. Ese espíritu es el arma secreta del pueblo de Israel. El coraje y la fuerza del pueblo israelí indudablemente tuvieron mucho que ver con su milagrosa victoria. ¿Puede ser que otra fuerza haya actuado en el conflicto? ¿Una fuerza supernatural? ¿Es posible que los grandes profetas del pasado de Israel estaban a punto de recibir su justicia? ¿Y quién confirmaría tal milagrosa intervención? ¿Los israelíes o los árabes? Durante miles de años el pueblo judío estuvo diseminado por naciones del mundo, a menudo hostiles. Pero una esperanza y una herencia común los mantuvo unidos, aun cuando la fe y la tolerancia del pueblo judío se puso a prueba hasta más allá del extremo. Quizá debido a esto el espíritu colectivo y la firmeza de los israelíes se endurecieron como el acero, convirtiéndolos en uno de los guerreros más feroces de la tierra. ¿Acaso esto explica cómo superaron tremendos obstáculos para ganar la guerra de los 6 días? Tal vez, pero puede haber otra explicación. Estoy convencido de que hubo una intervención divina en la guerra de los 6 días. Si comparamos los 2 ejércitos y vemos el número de soldados y la cantidad de maquinaria, es imposible que hayan triunfado sin ayuda externa. Israel era una nación contra un mar de estados árabes. Parecía que sin duda íbamos a perder y dejar de ser una nación entre naciones cuando ganamos. Y especialmente cuando liberamos la sagrada ciudad de Jerusalén. No tuvimos dudas de que fue una victoria concebida por Dios. Durante la guerra de los 6 días ocurrieron varios hechos que son muy difíciles de explicar. Parecen estar en el plano de lo supernatural más que en el plano natural. Parecían estar actuando a favor de Israel. Un cabo mujer conducía un jeep con el comandante del regimiento en un vehículo blindado cuando vio en el camino un enorme fuego que se levantaba.
El comandante no vio nada y la mujer, pensando que sus antiparras estaban sucias, le gritó que se desviara del camino. Estaba seguro de que había peligro porque conocía bien a la mujer y confiaba en su palabra, aunque no veía nada. Sin embargo, se desvió por otro sendero que apareció entre las dunas. La columna de vehículos que iba detrás lo siguió. Solo un jeep continuó por el camino original. De pronto hubo una tremenda explosión y un incendio. El jeep que no se había desviado pasó directamente por un campo minado egipcio. ¿Acaso esto solo es un fortuito ejemplo de los trucos que la arena del desierto puede jugarle al ojo humano? ¿O en realidad la Capo vio una visión que le advirtió del peligro que había adelante? Más importante, ¿por qué esta guerra estuvo llena de tantos ejemplos de hechos inexplicables que actuaron a favor de Israel? Israel es un milagro, y la forma en que Dios aparece en el campo de batalla a lo largo de la historia de 4000 años es un milagro. En la batalla que llevó a la guerra de los 6 días en los límites de Siria con Israel, fui gravemente herido durante una batalla muy dura y muy larga. Un tanque me pasó por encima del cuerpo y quedé en el campo de batalla casi muerto. Me quedaban pocos minutos de vida. Cientos de soldados sirios vinieron desde la montaña y me rodearon por todos los costados. En los últimos momentos de mi vida pude oír cómo cargaban las balas para dispararme. Y de pronto, cuando estaban listos para disparar, se dieron vuelta y no lo hicieron. Corrieron rápidamente hacia la montaña. En ese mismo momento pude ver una gran luz que me cubría por todos lados y oí la voz de Dios que le hablaba a mi corazón y decía: no vas a morir, Gershon. Sé fuerte. Estoy contigo. Poco tiempo después llegaron los soldados israelíes. Me vieron y me llevaron al hospital. Pero lo más extraño sucedió unas pocas semanas después, cuando los observadores de las Naciones Unidas, que observaban la batalla entre los sirios y mi unidad, vinieron y me dijeron: vinimos a ayudarte, el divino, vivo y fuerte. Hablamos con los oficiales árabes que comandaron la batalla contra tu unidad y les preguntamos por qué no le dispararon a este joven oficial israelí cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y ellos respondieron: no pudimos matarlo porque cuando estábamos por dispararle de pronto aparecieron miles de ángeles. Los vimos con nuestros ojos y lo único que pudimos hacer fue dar la vuelta y correr rápidamente hacia las montañas. El Dios de los judíos quería a este soldado israelí con vida. Otro gran milagro ocurrió en Sinaí, cuando un soldado israelí que había perdido su unidad estaba solo en la zona y de pronto vio una unidad de egipcios, una unidad militar de miles de egipcios. De pronto, cuando ellos lo vieron, levantaron las manos y caminaron hacia él, creyendo que los capturaría. Él estaba sorprendido. No podía creer lo que veía, pero lo hizo. Los tomó prisioneros. Ellos caminaron detrás de él y él los llevó a la unidad que había perdido. Cuando llegó a su unidad, todos se sorprendieron. No podían creer que un solo soldado había capturado a miles de egipcios con las manos en alto. Los tomaron prisioneros y los oficiales egipcios inmediatamente comenzaron a investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rindieron ante un solo soldado israelí? Y ellos respondieron: él no estaba solo. Junto con él había miles de ángeles, cada uno con un arma en la mano, listos para dispararnos. Y dijeron: estamos listos para luchar contra soldados israelíes, pero no estamos listos para luchar contra los ángeles de Dios. Bueno, este es un canal que se llama Infinito y quería compartirles como un extracto de este documental que estaban haciendo ahí, para que ustedes vieran que, digamos que la historia contemporánea también nos muestra que el Eterno, así como lo dicen los escritos,
como lo dice la Biblia, hasta el día de hoy el Eterno sigue obrando. Y así como obró con el pueblo de Israel, también obra como dice en su palabra, no solamente en una guerra defendiendo al pueblo, sino también todo lo que está ahí escrito de lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros, Él lo sigue haciendo. Por tanto, esa manifestación es real, no es un lavado de cerebro, o bueno, sí es un lavado de cerebro en el sentido de que el Eterno empieza a limpiar tu mente y tu corazón de todas esas cosas que el mundo mete en nuestra cabeza. El Eterno en su palabra dice que no todos los dioses son el mismo. Hay un Dios verdadero y los demás son dioses que son originados de la invención humana. Cuando vemos la historia nos vamos a dar cuenta que el hombre ha hecho dioses de los planetas, de las estrellas, del sol, de la luna, del árbol. Ha hecho dioses de hombres. Ha hecho muchos diferentes tipos de deidades. En la antigüedad Egipto tenía más de 700 dioses. Hoy en día en el hinduismo tienen más de 16.000 dioses. Y el Dios de Israel es en el que yo he creído. El Dios de Israel se manifestó y dio su palabra para bendecir y restaurar al ser humano, ¿sí? Esa palabra es su Torá y su Mesías. El Eterno fue revelando esa palabra Torá, que significa instrucción, que de hecho la segunda lección se llama Introducción a la Torá, y vamos a ver bien eso. Esa Torá es la revelación del bendito, es la revelación del bendito al hombre, donde está contenida su voluntad, su manera de pensar, cómo piensa, siente y decide. Y la máxima manifestación de esa voluntad del Eterno es el Mesías. Estos fueron entregados al pueblo de Israel, ¿sí? Para que fueran luz a las naciones y éstas se convirtieran al único y verdadero Dios. Ahora, algunos pueden estar pensando, bueno, ¿cómo así que Israel y los demás qué pasó? No. Y el Eterno siempre se reveló a ciertos hombres. Después de la caída siempre hubo una revelación. Escogió a un hombre, Abraham, y le dio unas promesas a Abraham, ¿sí? De descendencia, de tierra y de bendición, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, bueno, como lo vimos en la primera clase de introducción. Y él dice que iba a ser de él una nación santa. Bueno, esa descendencia, él tuvo un hijo que se llamó Isaac y un hijo que se llamó Jacob, y a ese Jacob el Eterno le cambia el nombre a Israel. Israel tiene 12 hijos, que son los que conocen como las 12 tribus de Israel, porque son los hijos de Israel, y a los descendientes de ellos es lo que se va a conformar como la nación de Israel. Y esa es la nación santa que el Eterno dijo y le prometió a Abraham. Pero ¿cuál era el propósito de esa nación? El propósito de esa nación era tener la revelación del Eterno, pero para que esa nación diera a conocer al verdadero Elohim a todas las naciones de la tierra, para que fueran luz a las naciones. Y todas estas naciones que practicaban el politeísmo, al ver la sabiduría de este pueblo y esas manifestaciones gloriosas de su Elohim, de su creador, pues vinieran se acercaran a esta nación a conocer al verdadero y único Dios. Su palabra, que es la Biblia, la Torá, contiene sus declaraciones e instrucciones para que el hombre a través del tiempo, a lo largo de la historia, pueda conocerle y empiece a ser restaurado y bendecido. Esa bendición no se refiere a la parte económica, como de pronto nos lo quieren hacer pensar en diferentes formas de culto o hablando en un contexto occidental, tradiciones religiosas que nos hablan de prosperidad, pero todo es alusivo al dinero. No, ¿sí? O sea, la bendición se refiere no a la parte económica, sino a toda área de la vida, para que sepa conducirse en las diferentes etapas de la misma, alcanzando así la verdadera prosperidad y éxito. Cumplir el propósito para el cual fuimos creados, tener la sabiduría para tomar las decisiones correctas en las diferentes situaciones. Creo que les decía en la reunión pasada que la prosperidad no quería decir, pues primero no tiene que ver
con dinero, que si tengo plata entonces soy próspero. No, si el Creador solamente lo único que puede dar dinero, pues es un Dios muy pobre. El Eterno lo que quiere bendecir es todas tus áreas de la vida, familiar, relación con tu esposa, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, ¿sí? La relación con tus pares allá y tus compañeros de trabajo, en la oficina. El Eterno quiere bendecirte en tu área profesional, en tu área como estudiante, en todas las áreas. Todos los roles que tú ejerces en la sociedad, en cada uno de ellos, que tú seas bendecido, que tú seas prosperado. Y esa prosperidad viene de ese conocimiento, de esa revelación que Él dio, que es esa palabra, que es esa instrucción. Que cuando yo la conozco, es que voy a saber cómo el Creador piensa, siente y decide, y qué es lo que Él quiere que yo haga. Tener claridad en ello. ¿Qué es lo que le agrada y le desagrada al Creador? Si yo les preguntara a ustedes cuál es el mandamiento más importante, seguramente si me contestan de acuerdo a lo que se maneja popularmente, me van a decir amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amar a Dios sobre todas las cosas es literalmente como se está diciendo, amar a Dios sobre todas las cosas, personas, cosas y todo. O sea, el primer amor es a Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, le dedicamos tiempo, nos gustaría conocer a esa persona para hacer lo que a esa persona le agrada. ¿Sí? Usted no, cuando por ejemplo el esposo, el novio o la novia va a cortejar a la mujer o se está en esa etapa de conocimiento, en una relación, la persona quiere conocer de la otra para saber qué le gusta, qué le agrada y hacer lo que a esa persona le agrada, le gusta. Alguien no creo que vaya a conquistar a alguien sabiendo que a esa persona no le gusta algo y empieza a hacer eso, no, usted va a hacer lo que a esa persona le agrada para que se sienta bien. Bueno, el Eterno, si lo amamos por encima de todo, ¿qué debemos hacer? Conocerlo. Debemos conocer esa revelación que Él nos dio, porque ahí es donde está contenido cómo piensa, siente y decide Él. Y empezar a hacer ¿qué? Si Él es el primer amor, hacer lo que a Él le agrada. Pero resulta que normalmente hacemos lo contrario, simplemente de dientes para afuera, repetimos lo que nos enseñaron, no tenemos conciencia, simplemente, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y usted ama a Dios sobre todas las cosas? Sí, 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 sí. Pero realmente tus hechos demuestran otra cosa. Te hablan de la palabra de Dios y le das la espalda, la desechas. ¿Será que realmente se está amando a Dios? Bueno, vemos que a la hora de la práctica no. Entonces, esa revelación que Él ha dado en su palabra, que la mayoría de la gente la está perdiendo, es para que prosperemos y tengamos éxito, tengamos la sabiduría de tomar las decisiones en situaciones difíciles, en las diferentes situaciones cotidianas. Cuando estudiamos las escrituras, la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Eterno ha dado instrucción para muchas cosas. Sabemos que vivimos en un mundo, estamos en un contexto diferente a cuando el Eterno reveló esos escritos. Pero si conocemos esa palabra, nos va a dar los parámetros para hacer una buena evaluación hoy en día de X o Y situación y tomar la decisión correcta. Cuando yo tomo la decisión correcta, basada en lo que a Dios le agrada, pues voy a estar tranquilo, porque sé que Dios va a respaldar su palabra. Y si yo actúo como Él me dice que actúe, Él me va a respaldar. Pero si hago todo lo contrario, va a ser más complicado, va a ser más difícil. Difícilmente pueda que me respalde el Eterno. Pero si yo hago lo que Él dice, voy a andar caminando más seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, la Biblia, bueno, otro aspecto que quería tocar ahí era que nosotros vamos a la universidad, vamos al colegio, a la escuela, a diferentes cursos, seminarios, pero recibimos títulos y profesiones, pero a nosotros no nos enseñan a ser hijos, a ser buenos hijos, a ser buenos padres, a ser buenos esposos.
qué es una mujer, qué es un hombre, qué es el matrimonio. Hoy en día pues se tiene en poca estima cada vez más el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es una esposa? ¿Qué es un esposo? Eso es lo que nos enseña la palabra del Eterno. Cómo tratar a una mujer. ¿Qué es una esposa? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un esposo? ¿Qué es un hombre? Cómo criar los hijos. Cómo debo honrar a mis padres. Todos esos valores, todos esos principios están en la Escritura. La gente cree que teniendo una mejor educación, esto va a mejorar. No necesariamente. Los más educados muchas veces son los que más roban y saquean. Vivimos en un país donde seguramente los que gobiernan y están en las élites son los más preparados. 2, 3 títulos, PhD, máster, doctorados. ¿Pero qué hacen? Muchos de ellos, por no decir todos, muchos de ellos roban y saquean. Lo que nos hace falta son principios y valores. Y esos principios y valores están en esa revelación que el Eterno ha dado. Ahí es donde están esos principios y valores, que son la garantía de la prosperidad y el éxito. No solamente de una persona, sino de una nación, de un pueblo. Y eso es lo que va a distinguir. La Biblia contiene la forma en cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él y con nuestro prójimo. ¿Sí? Muchos conocen los famosos 10 mandamientos, que bueno, en algún momento vamos a ver que exactamente, técnicamente no son los 10 mandamientos, es incorrecto, pero hablemos en un idioma en que todos conozcamos los 10 mandamientos. Los primeros 4 o 5 tienen que ver con tu relación con el Creador. Los otros últimos 5 o 6 tienen que ver con tu relación con el prójimo. Y esos no son todos los mandamientos, esos son la base y de ahí se desprenden los demás mandamientos. Pero tienen que ver con eso, con tu relación con los demás y tu relación con el Creador. ¿Cómo debes acercarte a Él? Eso es lo que nos enseña la palabra. Nos revela las preguntas más trascendentales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? De ahí, con estas preguntas surgen los grandes filósofos, ¿no? ¿Quién soy? Empieza uno a filosofar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Yo me muero, ¿para dónde me voy? Si obro mal, ¿para dónde me voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a reencarnar? ¿Qué pasa? Ahí termina todo. Esa revelación del Eterno, esa escritura, da respuestas a todos esos interrogantes que normalmente el ser humano en algún punto de su vida se hace. En conclusión, la Biblia es y debe ser la base y fuente de nuestra fe, aclarando que es su contenido el mensaje divino que me hace conocer al verdadero Elohim, al verdadero Dios, y su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué estoy diciendo aquí? Que ahorita usted tiene que depositar su fe ya no en la mata de sábila, sino en un libro y prenderle una vela al libro y demás. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que su base, su fuente, de donde usted alimenta su fe, es de el contenido que hay en ese libro. Cuando usted lo lee, lo estudia, lo que él te enseña, eso que te enseña, eso que te muestra cómo piensa Dios, cómo siente, ahí es cuando tú empiezas a conocer a Dios, no lo que la gente dice, no lo que la gente hace. Que la gente deposita su fe en una cosa, en la otra, aquí y allá. No. La fuente, respondiendo a la pregunta que hicimos allá arriba, nuestra fuente de fe, donde debemos alimentarla, es de las Escrituras. Porque ahí es donde Dios habla. Ahí es donde Dios dice qué es lo que le agrada, qué no le agrada, cómo piensa, cómo siente. Ahí es donde conocemos a Dios. Y ahí es cuando nuestra fe, que ya más adelante vamos a ir, en el transcurso de esta lección, vamos a ir viendo y vamos a ir definiendo bien eso. ¿Cuál es la definición que el Creador ha dado? Una cosa puede ser la definición de fe que yo tenga, y otra cosa muy diferente, la que el Creador dice, y con eso es que hay que alinearse. Entonces debemos conocer esa voluntad. Ahora bien, a través de esa revelación y de esa fuente es la que me va a dar a conocer al Padre, y me va a dar a conocer a la revelación máxima que ha enviado el Padre, que es su Hijo, el Mesías, Yeshua.
su nombre hebreo. Esta última aseveración de que en la Biblia está la revelación del Eterno, ha generado que muchos seres humanos cuestionen a lo largo de la historia la veracidad de su mensaje. Entonces usted hasta el día de hoy ve que sacan programas en History, bueno, como tratando de desvirtuar lo que está en los escritos. Cuestionan la veracidad del mensaje, que sea de origen divino y que él mismo está desactualizado en comparación a esta nueva sociedad que marca sus propios valores. De hecho, creo que hace poco tiempo el sumo pontífice estaba diciendo que había que como reeditar o actualizar el mensaje de la Biblia para este mundo contemporáneo. Cuando leemos la Escritura, dice que la palabra de Dios es eterna, que el eterno no cambia. Entonces, estos cuestionamientos, ¿por qué digo eso? Porque de alguna manera el mundo empieza a meterse, a instalarse en el pensamiento, aún de los líderes religiosos. Dice, estos cuestionamientos surgen por una parte de los ateos o personas que no están adscritos a una religión o filosofía de vida, sino que se guían por sus propios razonamientos o su propio código ético. Por otro lado, obviamente, por los que profesan otras religiones. Entonces, claro, ¿quiénes son en su mayoría los que cuestionan lo que dicen los escritos? Bueno, los ateos, los que no creen en la Biblia o profesan otras religiones, pues son los que más se levantan. Por eso, vamos a ver algunas pruebas históricas que demuestran la inspiración divina de estos escritos. No solamente esta evidencia de históricas externas y también internas, o sea que los mismos escritos declaran sobre ella y también lo que la historia puede mostrar. Entonces, lo primero es que fue escrita en un periodo de 1600 años. Recuerden que la Biblia es una compilación de libros, es como una biblioteca. Son como 66 libros, o en algunos casos, bueno, dependiendo si venís del catolicismo, pueden mencionar más. En algún momento les explicaré por qué tiene esos libros de más. Pero bueno, es una compilación de libros y fue escrito en un periodo de 1600 años. El primer libro que fue escrito fue Job, más o menos alrededor del 1500 antes del Mesías. Y el último fue escrito fue el Apocalipsis, alrededor del año 100 después del Mesías. Fue escrita a lo largo de 60 generaciones. O sea, normalmente un libro pues lo escribe una persona y no demora tanto tiempo. Este libro demoró 1600 años. Fue escrita a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores. 40 autores. Y estos hombres eran de diferente profesión, posición social y educación. Unos eran pastores. O sea, imagínense en el nivel de educación, leyendo aquí las profesiones. Unos eran pastores, otros eran granjeros, otros eran fabricantes de tiendas de acampar, otros eran médicos, otros eran pescadores, otros sacerdotes y reyes. A pesar de estas diferencias y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completarla, la Biblia es sumamente congruente, unificada en propósito y fondo, lo que demuestra que fue escrita por hombres bajo la inspiración de un mismo autor, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo de Dios. Imagínese usted que durante un periodo de 1600 años, 40 autores diferentes profesiones, o sea, el nivel de educación para hablar de ciertos temas puede ser diferente. O sea, no es lo mismo el rey, no tiene acceso a la misma educación un rey que, por ejemplo, un granjero o un pescador. No es lo mismo un médico a un pastor de ovejas. A pesar de la diferencia, digámoslo así, de la diferencia de estrato social, de nivel de educación, de profesión, de el tiempo, porque no es lo mismo vivir ahorita en el siglo XXI a vivir en el siglo XV, ¿sí? Con todos los avances que se van dando en el conocimiento, en la ciencia, no es lo mismo. O sea, si yo pongo a un médico del siglo XV,
le pongo a hablar de un tema, no me va a hablar lo mismo que me va a hablar un médico del siglo XXI. Ya con los avances se han descubierto cosas, y digo se han descubierto porque son cosas que ya estaban, pero no se había llegado a ese conocimiento, no se había quitado el velo. Van a hablar de temas, pueden hablar del mismo tema, pero puede ser totalmente diferente. O sea, un libro escrito por hombres puede ser reeditado muchas veces, porque se descubren nuevas cosas. Aquí, a pesar de que no fue escrito por la misma persona, que eran diferentes profesiones, nivel de educación, incluso diferentes circunstancias, estados de ánimo, porque mientras de pronto Salomón, el rey Salomón, que escribió algunos libros, estaba en tiempos de paz, su papá muchas veces, el rey David, estuvo en tiempos de guerra, mientras Moisés estuvo en el desierto con un pueblo quejándose muchas veces. No es lo mismo por ejemplo, cuando Pablo estuvo en la cárcel, el apóstol Pablo. Entonces vemos diferentes estados de ánimo, circunstancias, diferentes idiomas, los cuales fue escrito, y a pesar de todo eso, hablaron de los mismos temas, y el mensaje de fondo es congruente y unificado en propósito, lo cual nos muestra que a pesar de ser escrito en diferentes épocas, tiempos, estados de ánimo, idiomas, diferentes niveles de educación, fueron inspirados por un mismo espíritu, el espíritu del bendito, del eterno, que fue el que dio esa revelación, lo cual muestra que sí hay algo especial en esos escritos. Entonces les decía, su mensaje no ha sido reeditado como los libros escritos por humanos, y es el libro más vigente que hay. Les ponía el ejemplo de un libro de medicina, por ejemplo. Los libros tienen segunda, tercera, cuarta edición. La Biblia es el libro más vigente que hay, es el libro más vendido que hay. Su contenido hasta el día de hoy nos enseña unas cosas increíbles, que eso, bueno, se supone que para eso estamos en este estudio. Entonces dices, fue escrita en diferentes lugares, circunstancias, estados de ánimo, ejemplo, Moisés en el desierto, Pablo en prisión, David en el palacio, escrita en 3 continentes, Europa, Asia y África, escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, el Tanaj hebreo, o lo que conocen muchos aquí como el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y algunos textos en arameo. Y lo que se conoce como el Brit Hadashah o Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego. Pues por lo menos eso es lo que se tiene, lo más antiguo, que algunos investigadores dicen que seguramente pudo haber sido en hebreo. Bueno, eso no se tiene, lo único que se tiene es lo que está en griego. Y vemos que su extraordinaria preservación de esos escritos por los siglos, considerar los hallazgos de los manuscritos antiguos, tal como los de Qumran, donde se hallaron pues los libros de Isaías y otros. Qumran es un asentamiento que está al norte del Mar Muerto, ¿sí? allá cerca allá en Israel, y en unas cuevas encontraron unos manuscritos antiguos que datan del siglo II, I antes del Mesías, y de hecho de la época del Mesías, que es como el hallazgo arqueológico, es el hallazgo arqueológico más importante que ha habido. Digamos que hasta ese entonces los manuscritos más antiguos que se han encontrado eran como del siglo V, después del Mesías. Y ya al hallar estos manuscritos antiguos de siglo II, I antes del Mesías, y encontrar copias de textos bíblicos y compararlos con lo que tenemos el día de hoy, y ver que prácticamente es casi, o sea, difiere muy poco, bueno, nos muestra de que el bendito ha preservado su palabra a lo largo de la historia. Y ese hallazgo arqueológico es el más importante en esos temas, o sea, un patrimonio cultural de la humanidad. La Biblia fue el primer libro impreso cuando se inventaron la imprenta en 1454, después del Mesías, por Juan Gutenberg, un alemán. Se inventó la imprenta porque anteriormente lo que habían eran escribas que copiaban los textos, transcribían los textos. Ya cuando se inventa la imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La Biblia es un libro que se ha traducido a más de 2018 idiomas, incluso traducciones de audio para los idiomas no escritos.
Esta es una cantidad enorme en comparación con Shakespeare, considerado por muchos ser el escritor más prominente del idioma inglés. Se ha traducido solo a 50 idiomas. Otro tema es el cumplimiento de las profecías. O sea, el cumplimiento profético, y hoy en día que estamos en ello, estamos en cumplimientos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, los que de pronto ya están más avanzaditos y han leído las profecías, se dan cuenta cómo están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Sí? Todo esto que está aconteciendo con el tema de la promulgación de leyes que van en contra de las escrituras, ¿sí? Todos estos movimientos que están emergiendo hoy en día con tanta fuerza que van en contra de la Biblia, ¿sí? Vemos claramente las señales que el Eterno ha puesto y cómo se han venido cumpliendo. Por ejemplo, Daniel dice que al final de los tiempos la ciencia se multiplicará. Y vemos que del año 50, del año 50, con el descubrimiento del genoma humano para acá, estamos hablando de 70 años, el avance de la ciencia ha sido, nada lo detiene. Y ha sido, pues, estos últimos 70 años, el avance científico ha sido más que en los otros, todos los años que han pasado de ahí para atrás, todos los siglos. La ciencia, la tecnología, y eso está ocurriendo en estos tiempos en que estamos nosotros. ¿Sí? Y el Mesías dice que cuándo serán las señales de su venida, y él dice será como en los días de Noé y Lot, en los cuales se casaban y se darán en casamiento. Y cuando dice se casarán y se darán en casamiento, cuando habla de que se casarán, se refiere a matrimonios de cualquier tipo. O sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y cuando habla de se darán en casamiento, es cuando el padre lleva a su hija a entregársela a un esposo. Y en eso estamos hoy en día. Se casarán y se darán en casamiento. O sea, se casa todo el mundo, hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres. Violencia, bueno, guerra, rumores de guerras, podríamos hablar de muchas cosas que se están viviendo hoy en día. Su poder para cambiar y transformar más vidas en el mundo a través de la historia. O sea, la Biblia es un libro que su mensaje, su contenido, cuando lo leemos y más que leerlo lo estudiamos, tiene un impacto en la vida de la persona que la transforma. ¿Por qué? Porque el Eterno ha dicho en su palabra que esa palabra es la que nos da vida, que esa palabra está viva y nos da vida, y esa palabra es la que transforma, porque ahí es donde están los principios, valores, lo que estábamos hablando ahora rato, que son los que realmente van a limpiar nuestra mente y nuestro corazón de la suciedad que venimos arrastrando. Entonces, bueno, quiero dejarlo hasta ahí, para ya dentro de 8 días, si el Padre lo permite, empezar a ver algunos testimonios de los autores y ya empezarnos a meter en lo que es la definición bíblica de lo que yo digo que es la fe. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con sorpresas porque debemos estar con una mente abierta de que muchas cosas nos va a tocar que desaprender, muchas cosas que nos han enseñado, vamos a ver que de pronto no es como nos la habían enseñado, que las definiciones de Dios muchas veces difieren de las definiciones que nosotros traíamos. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. No sé, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Y como les dije en un comienzo, bueno, vamos a tener paciencia, vamos a ir avanzando. Esto es un proceso, es poco a poco, es un largo caminar, así que no se desesperen. Yo sé que hay algunos que están más avanzados, pero la idea es que de aquí puedes extraer para tú compartir también con personas que tienes a tu lado que de pronto de hace mucho rato quieres compartirles y no sabes cómo. Aquí puedes coger elementos, herramientas que te pueden servir para hacer ese proceso en tu casa o con tus amigos o con personas cercanas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Eterno. Padre amado, te damos toda Rabá, muchas gracias por este tiempo, gracias porque has abierto este grupo para poder aprender un poco más de ti, para acercarnos, para tomar más conciencia en estos tiempos peligrosos en que estamos, en estos tiempos que es urgente buscar de ti. Mucha gente anda detrás de vanidades, de cosas superficiales,
permites cosas que hoy son, mañana no son, que van a perecer, cosas perecederas, pero permítenos, como decía el Mesías, empezar a hacer tesoros en el cielo, empezar a sembrar en lo incorruptible, en lo que no perece, en que lo que va a vida eterna, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, porque si estamos aquí es porque tú nos estás llamando, nos has llamado en estos tiempos a atender esa voz y obedientemente entrar en tu camino, Padre. Así que te damos gracias y te pido que todas las personas que pudieron compartir hoy, que no estuvieron, que están por ingresar, seas tú colocando en su corazón el querer como el hacer, el buscarte, el tratar de hacer lo que a ti te agrada, Padre. Este es un grupo en el cual nos podemos apoyar, nos damos cuenta de que no estamos solos y que muchos están también atendiendo a tu voz, que tú estás llamando a toda la gente y a todas las naciones de diferente lengua, pueblo y nación. Así que muchas gracias y te pedimos que este resto de Shabbat sea de bendición para nosotros y para nuestras familias. En el nombre del Mesías de Israel, Yehoshua, amén y amén.